alianza o pacto. Y yo me quiero referir a esa alianza y a ese pacto que se supone ya no está en un templo, sino que está ahora en el corazón de las personas. Todos los que somos cristianos, salud, todos los que somos hijos de Dios, guardamos una alianza en nuestro corazón y tenemos con Dios y hemos establecido con Dios una alianza. Me da cosa que un día vaya a pasar algo mayor. Y yo quiero preguntarte si hay alguien aquí, si tú quieres algo con Dios, si tú quieres y tienes una alianza con Dios. ¿Quieres algo con Dios? ¿Quieres de Dios? Te estoy preguntando, ¿quieres de Dios? ¿Quieres a Dios? Muy bien. Y te pregunté esto porque el que quiere de Dios, el que quiere a Dios, tarde o temprano, el que quiere con Dios, el que quiere de Dios, será revelado su corazón. El que alguna vez se acerca con Dios y dice, yo quiero de ti, aunque no lo entienda, aunque no sepa, no lo tenga muy claro, el que da ese paso al frente, tarde o temprano Dios revelará su corazón. Siempre pasa así, siempre pasa así. Y quiero hablarle de 3 tipos de cristianos o 3 tipos de iglesias, para que estés muy atento y tú digas, y seamos sinceros con nosotros mismos en dónde estamos. Es que pon mucha atención, como que no apunté bien los versículos. Me estoy dando cuenta como que no los apunté bien, perdóneme. Pero el primer tipo de cristiano, le voy a llamar así, son los israelitas, los judíos, si tú quieres. Ese es el primer tipo de cristiano. Pon mucha atención porque vamos a hablar de algunas de sus características y los vamos a comparar con los otros 2 tipos de cristianos y vamos a dejar el más difícil de los cristianos, la especie más difícil de encontrar, al final. Le voy a dejar así el título de los israelitas o los judíos, pero después usted le va a poner el título de quiénes en realidad son. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 4. Y solamente voy a retomar algunos aspectos del viernes. Y en el capítulo 4... usted lo puede leer con más detenimiento en su casa, del verso 1 al verso 11. Hay ahí algunas de las características que tienen o que tenían los israelitas. La primera, vamos a leerlo, así rapidísimo lo leemos, para no detenerme tanto ahí. Dice, ahora traigo la Reina Valera. Dice, y Samuel habló a todo Israel, ¿es aquí? Sí, es esto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy, Señor, delante de los filisteos? Otras versiones dicen, Señor, ¿por qué permitiste que fuéramos derrotados? Israel no se explica tan tremenda derrota. 4,000 hombres menos en una sola batalla perdió el pueblo de Israel. Ahora, hay que recordar que el pueblo de Israel es el pueblo que se caracteriza porque tiene una alianza con Dios. Es el pueblo de la alianza con Dios. Es el pueblo de la alianza con Dios. Ahora, déjame hacer un paréntesis chiquito y que los casados, lo sabemos, los casados, o juntados o rejuntados, como usted quiera, pero que ya tiene un compromiso más formal con su esposa o con su esposo, sabe que la relación matrimonial es una alianza. ¿Lo sabía? Es una alianza.
Y en esa alianza es un contrato, se establecen responsabilidades entre dos partes. Al marido le tocan ciertas responsabilidades y a la mujer le tocan otras responsabilidades. Ya cada quien sabrá cómo ha tejido su alianza. Pero si usted quiere saber o no sabe, en la Biblia dice cómo. Ahí están los principios que hacen la alianza entre marido y mujer. Y yo creo que para no caer en peleas ni en controversias, varón, si no te quieres pelear con tu esposa, di, aquí están los principios de la alianza. Peléate con él, peléate con Dios, no conmigo. Y lo mismo tú, mujer. Si no quieres caer en controversia con tu esposo, pues dile, yo estoy siguiendo lo que dicen los principios. No te pelees conmigo, peléate con Dios, que estableció los principios. Eso es lo sabio, y así no hay discusión. Ahora, si quiere pelear, pues está peleando con Dios. Usted sabrá si quiere pelear con Dios. Ahí está la alianza. Y es muy importante que la alianza se respete. Es muy importante que lo que dice la alianza se respete. Así es que el pueblo de Israel que ha firmado una alianza con Dios, recuérdate que el pueblo de Israel firmó un contrato matrimonial al pie del Sinaí. Y ahí Dios les dice, mira, tus responsabilidades son coloquialmente llamados los 10 mandamientos. Ahí están. Ahí está. Y por otro lado dice Dios, yo me comprometo a tal, y se firma la alianza al pie del Sinaí. Y el pueblo acepta, y Dios acepta, y se unen en matrimonio. Ahí está la alianza. Pero el pueblo de Israel firma una alianza, como seguramente les pasó a no más de alguno cuando se casó, que firmas la alianza, pero no tienes total entendimiento de qué firmaste. Porque te dice el cura o te dice el pastor, en la salud, ¿y qué? En la riqueza y en la... Y tú dices, pues sí, pero no tienes muy bien idea de qué estás firmando, no tienes un entendimiento profundo de qué estás firmando hasta que la persona se enferma, hasta que no alcanza para los pañales, hasta que un montón de cosas que son la experiencia lo que te va dando el entendimiento profundo de lo que firmaste, ya te amolaste. Porque capaz que si sabemos desde el principio qué realmente significa la enfermedad, qué realmente significa la escasez, qué realmente significa aguantarnos, pues capaz que no firmas, o si hubieras firmado. No, yo de todas maneras hubiera firmado. Pero ya dices como que, ¡ay, híjole! Es que si me hubieran dicho cómo era, ¿no? ¿Quién ha dicho eso, no? Y entonces el pueblo de Israel es el pueblo de la alianza, pero firmó algo de lo cual no estaba plenamente consciente o no tenía un entendimiento total de lo que estaba firmando. Como muchos de los que nos casamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí firmo, porque me gusta mucho, porque la quiero mucho, lo quiero mucho, pero no tenías el pleno entendimiento de lo que estabas firmando. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si la esposa o el esposo no se cortan el cordón umbilical de la mamá o del papá, la alianza se firmó, pero no se entendió realmente qué firmó. Así es que te conviene, tú que estás casado, cortarte el cordón umbilical de tu mamita o de tu papito. Porque si no, eso va a contaminar la alianza y te va a traer problemas con tu esposo, con tu esposa. Lógicamente, el que está casado, mi primera recomendación es, viva solamente con su esposa. Punto. No se vaya a vivir con la suegra. No lo haga. Porque eso va a perjudicar la alianza y tú te vas a dar cuenta cuando empiecen los problemas. No lo hagas. A mí una de las cosas que me pasaban cuando firmé mi alianza es que todavía como que quería andar con mis cuates. Como que, y no está mal, pero puede generarte problemas en tu alianza. Igual la mujer, igual el varón que tiene mamitis y se le ocurre decir, pues mi mamá cocina mal. Y la mujer que dice, pero mi papá, mal. Porque en tu alianza
No puedes invitar a otros a tu alianza. Esa no es la alianza, ese no es el pacto. Y si no se entiende bien, empiezas a invitar a otros a la alianza y la alianza empieza a tener problemas. ¿Me sigue? Así es que espero que aquí nadie tenga mamitis ni papitis y reaccione ya y está en otra cosa, está en otra alianza, porque si no, se va a generar problemas. Mamá, ayúdale a tu hijita a cortarse el cordón umbilical, no lo refuerces. Córrela de tu casa, ya, junto con el marido, vámonos, sáquese de aquí, vámonos. Con todo el dolor de tu corazón, te sugiero que los corras. No, pero es que pastor, nada, córrelos, les ayudas más. Yo sé que estoy exagerando porque hay circunstancias, ¿no? Pero eso es lo recomendable. Y la primera característica del pueblo de Israel es que firmó sin entender plenamente lo que estaba firmando. No lo entendía, lo firmó. Por si ustedes quieren, por el momento tan emocionante que fue, cómo el Señor lo sacó de Egipto, por la emoción del momento lo firmaron, como que Dios había actuado de manera tan poderosa que no les quedaba de otra más que firmar la alianza. Y lo firmaron sin entender. Esa es la primera característica del pueblo de Israel. Ahora, te voy a decir que a todos los cristianos nos pasa que damos el primer paso, nos metemos con Dios, pero sin pleno entendimiento. O todos ya están clarísimos. No, pero qué bueno que dice el primer paso, no te rajes. No te rajes. Yo siempre les digo que esto no es yoga, no es meditación trascendental, no es cabala. Aquí es en serio, hermano. Allá en la meditación está fácil, pero aquí es en serio. Muy bien. Segunda característica del pueblo de Israel. Esto está, usted lo puede leer en el capítulo 4 de Samuel. No me quiero detener mucho en el texto, pero usted, por favor, créame y léalo. Léalo a conciencia. La segunda característica del pueblo de Israel es que en realidad no estaban lo suficientemente convertidos, vamos a decirlo así, al cristianismo, sino que profesaban todavía la religión mayoritaria. ¿Cuál es la religión mayoritaria en este mundo? ¿Cuál? El egoísmo. El egoísmo. Dicen las estadísticas que la religión mayoritaria en este mundo es el egoísmo. Así que hay cristianos que han firmado su alianza, pero siguen militando en la religión del egoísmo. Esa es la segunda característica. ¿Y qué quiere decir esto? Y yo creo que esto es parte, un mensaje contra la religión mayoritaria que es el egoísmo. Que hay muchas iglesias ¿qué quiere decir egoísmo? Iglesias que están centradas en lo que le pasa a la persona, en cómo se siente, en sus sentimientos, sus problemas. Esa es una iglesia que en realidad no profesa el cristianismo, sino que profesa el egoísmo, el humanismo. Las iglesias no pueden estar centradas en las personas. Las iglesias no pueden estar centradas, gracias. O sentadas también. O sentadas en lo que le pasa a la persona. No se trata de la persona, se trata de Cristo. Y esto lo podemos notar porque el pueblo de Israel, fíjense, en esta escena el pueblo de Israel tiene una derrota y se mueren 4,000 personas a mano de los filisteos. Y no se explican por qué esa gran derrota. Ahora, quiero llamar tu atención sobre lo siguiente. A veces hay situaciones en nuestro caminar con Dios en donde tenemos derrotas, en donde tenemos muchos problemas o tenemos grandes problemas, grandes dificultades. Y la gente a veces no se explica por qué si es cristiano tiene problemas, por qué si es cristiano tuvo esa dificultad, esa derrota, esa enfermedad.
la gente no se lo explica a veces. Y no se lo explica porque está muy centrado en su práctica religiosa, en su sentimiento, en lo que le pasa, y eso le impide poder tener entendimiento del momento que está viviendo. Así es que el pueblo de Israel tiene una gran derrota y no se explica, no cae en cuento de por qué Dios ha permitido esa tremenda derrota. No entiende por qué Dios permite una dificultad o una derrota. Y dice, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo esto, si yo lo otro, si yo esto y esto, y empieza a hacer una lista de méritos que creen que lo hacen digno de no padecer una derrota o no padecer una dificultad. Pero no ha entendido de qué se trata la alianza. Y otra de las cosas que nos podemos dar, otra de las características del pueblo de Israel es que esa falta de entendimiento de la alianza la lleva a dos cosas. Uno, a tener todavía guardados ídolos. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Samuel les dice, a ver, ya no se hagan, saquen todos los ídolos que tienen. Porque quieren con Dios, quieren una alianza con Dios, pero tienen 1, 2, 3, 4 ídolos. Ok, la pregunta de siempre, hermana amada, ¿tú aceptarías ser la catedral y que tu marido tuviera capillitas? Tú dices, no. ¿Qué haces? Pues lo mandas con su mamacita chula ¿o no? Te pregunto a ti, varón, ¿tú aceptarías tú ser la catedral y que tuviera por ahí tu esposa? ¿Qué harías? Pues llégale a tu planeta así, rapidito, vámonos. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Es lo lógico. Y entonces el pueblo de Israel no se explica por qué tienen derrotas cuando tienen ídolos, cuando han roto la alianza. Pero ¿por qué rompieron la alianza? Porque el punto es no que tenían otros amores. Ese no es el punto, sino qué había en su corazón, qué había en su mente que los llevaron a tener otros amores. Ese es el punto. Básicamente, que la idolatría, porque eran ídolos que ellos depositaban su confianza para que los ayudaran en las batallas y los ayudaran en muchas situaciones y en muchos aspectos de la vida. Quiere decir que la idolatría, el problema no es la idolatría, sino ¿por qué viene la idolatría? ¿Por qué viene la idolatría? Porque no se confía plenamente en Dios. Todavía hay esta idea de que yo puedo, Dios me tiene que ayudar, etcétera. Y el pueblo en ese momento cree que está perdiendo porque la batalla estaba aquí y el arca estaba allá. Y entonces el pueblo cree que ha perdido esa batalla porque el arca está por allá y el pueblo está aquí. Y entonces se les ocurre decir, bueno, tráiganse el arca y capaz que con el arca ganamos la batalla. Y lo que vimos el viernes es que con todo y el arca de la alianza, el pueblo vuelve a ser derrotado, ahora peor. La primera vez perdió 4,000, la segunda vez perdió 30,000 o 50,000 hombres. Un montón, 30,000 hombres. Un montonal. Pero ¿cómo? Si el arca ya está con nosotros. Y otra vez no se explican por qué perdieron. Porque creen de manera supersticiosa en Dios. ¿Qué quiere decir creer de manera supersticiosa en Dios? Creer que es un Dios transaccional. Yo te doy, yo me porto bien y tú me ayudas. No, hermano, así no funciona. Así no funciona. A Dios no le importa que te portes bien. A Dios lo que le importa es tu corazón, que le entregues completamente tu corazón. Cuando tú le entregas completamente tu corazón, la consecuencia lógica es que te portes bien.
Pero la gente quiere portarse bien sin entregarles a Dios completamente el corazón. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El infiel le puede decir a su esposa, mira, te juro que ya me voy a portar bien. Pero en su corazón hay otra realidad. En su corazón ya vio a fulana. Y aunque se porte bien, un rato va a aguantar. Pero si en su corazón está, tarde o temprano va a volver a hacer la misma trastada. ¿Se arrepintió? No, no se arrepintió. Le remordió la conciencia, pero no se arrepintió. Ahí están las características del pueblo de Israel. Así es que no te confundas si vienes a la iglesia y no has entregado el corazón. No te confundas si diezmas y hasta sirves, pero no has entregado el corazón. Ahí no está Dios. Ahí no está la alianza con Dios. Por eso le dije desde el principio que me perdonara, que no se fuera a enojar conmigo, que era un piquetito nada más. Ahora, el segundo tipo de cristiano, todavía no acabamos con las características pero vamos con el segundo tipo de cristiano. El segundo tipo de cristiano están denominados aquí como los filisteos. Los filisteos normalmente se conocen o se conocían como los enemigos de Dios. Sin embargo, estos filisteos quieren tener de Dios. Y lo que hacen en el capítulo 5, esto se narra en el capítulo 5 de este primer libro de Samuel, los filisteos deciden robarse el arca de la alianza y llevar el arca de la alianza con ellos. Quiere decir que hasta los malos pueden querer con Dios y pueden querer de Dios. Seguro, seguro. Tú puedes ver, por ejemplo, al Chapo Guzmán pensando en un malo, ¿no? Construyendo una capilla o algo más grande en Sinaloa. Quiere decir que hay algo que tienen ellos. A ver, posiciónese, por favor, en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Vamos a leer del 1 al 5. Gracias. Los filisteos no tienen como los judíos una alianza con el Dios verdadero. Sin embargo, quieren tener una alianza con el Dios verdadero. ¿Sigue aquí? Pero quieren tener esa alianza con el Dios verdadero por las razones equivocadas y del modo equivocado. Ahora, fíjate bien en esto. Eso es muy importante. La manera correcta de relacionarse con Dios no es como uno quiera, no es como uno piensa, no es cuando uno quiera, sino como dice aquí. Eso es muy importante de entender. No es a mi manera, hermano, porque si no, haces tu propia religión, haces tu propia creencia y esa no es la manera correcta. La manera correcta es como dice aquí y es tan difícil entenderlo. Lo cachamos con la mente, pero no lo entendemos realmente. Dice así, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, qué interesante que el arca de la alianza también lo quieren los enemigos. Los enemigos de Dios también quieren tener una alianza con Dios, qué interesante. Y dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, una de sus ciudades. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era su dios. O sea, ¿alguien vio la de Dos mujeres, un camino?
Así, mira, vas con tu esposa y le dices, mira, te presento a mi novia. Ya, caray. Así le están haciendo. ¿Por qué? Porque no han entendido de qué trata la alianza. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón representa un tipo de Dios centrado en las fuerzas de la naturaleza. Dagón es un Dios centrado en las fuerzas de la naturaleza. Vamos a seguir leyendo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. De manera que, fíjate la escena, llevan el arca y está su dios Dagón puesto en algún lugar en alto, y cuando ponen el arca, al día siguiente amanece Dagón postrado frente al arca. Y estos hombres, en vez de decir, ay, algo pasó, no, dijeron, seguramente fue el viento, se cayó. Y otra vez lo reinstalan en su lugar, y al día siguiente, ahora Dagón amanece caído, sin manos y sin cabeza. Amanece el puro tronquito de Dagón. Y ni así se dan cuenta de que hay algún problema ahí. Esto representa el tipo de cristiano que problema tras problema, tras problema, bronca tras bronca, tras bronca, y no aprende que hay algo mal en su corazón. No se da cuenta ni a guamazos que hay algo mal. Y transcurre su vida tranquilo, no dándose cuenta que hay un problema, que la bendición de Dios obra de una manera completamente diferente. Los filisteos representan un tipo de cristiano que ni a guamazos se entiende. ¿Habrá alguno por acá que ni a golpes se entiende? Qué bueno que nadie dice que... Nadie dijo nada, qué bueno. Pero los filisteos quieren el arca para que los ayude en sus batallas. Quieren el arca como amuleto contra sus enemigos. Otra vez, quieren con Dios, quieren una alianza con Dios, pero por las razones equivocadas. Hermano amado, los cristianos nos vivimos la vida diciendo, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Hermano, no es así. Si tú quieres de Dios para que te bendiga, estás equivocado. Esas son las razones incorrectas. Y por eso es que hay tantas iglesias que se llenan con el rollo del evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad está centrado en la persona, no en Cristo. Y por eso tienen tanto jalón, porque la religión verdadera es el egoísmo y no el cristianismo. O sea, desconfía de un Dios te va a bendecir. No importa lo que hagas, Dios te va a bendecir. Mientras tú aportes, Dios te va a bendecir. Falso. Falso. Eso de si tú das, Dios te da. Falso. Y la gente se lo cree. ¿Por qué se lo cree? Por la necesidad del corazón de que le vaya bien a él. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. El chasco que se van a llevar. Y por eso tanta gente se decepciona del cristianismo, porque no le ha ido como él pensó o como le dijeron que le iba a ir. Y los filisteos, como los judíos, tienen muchos otros amores, tienen muchas otras alianzas. Y los filisteos, como los judíos, se acercan a Dios por las razones equivocadas. Fíjate qué interesante, hasta aquí no hay diferencia entre los enemigos de Dios y el pueblo de Dios, no hay diferencia. Son igualitos en el sentido de la falta de entendimiento.
Dagón es el dios de las fuerzas de la naturaleza, que controla las fuerzas de la naturaleza. Dagón para ellos era el dios que controlaba o que era el dios de las circunstancias. Y nuestro Dios es el que gobierna las fuerzas de la naturaleza. Nuestro Dios no es la naturaleza, nuestro Dios es el que gobierna la naturaleza. No vino un amigo, pero me contó un amigo, iba a venir hoy. Él vive en Estados Unidos, pero anda por acá. Se cortó un dedo, hermano. Se mochó el dedo hasta acá. Fue al doctor y hasta las 4, y eso en Estados Unidos, no en el seguro, hasta las 4 horas lo atendieron. Y entonces, obviamente, la mitad de su dedo, pues, la guardó en hielo, y aunque la guardó en hielo, ya no servía su dedo. Y entonces llegó al hospital y les dijo, pues pégamelo. Y no funcionó. Pero él es cristiano. El dedo le retoñó. Y los médicos no se lo explicaban. Nuestro Dios gobierna las fuerzas de la naturaleza. Nuestro Dios no son las fuerzas de la naturaleza. Nuestro Dios es quien las gobierna. Es quien las gobierna. Por eso también creemos en cosas sobrenaturales, porque Él gobierna las fuerzas de la naturaleza. Mientras que los filisteos creen en las fuerzas de la naturaleza, en los astros, en el aire, que si la marea te afecta, que si te pone más lunático. Nosotros creemos en el Dios que hizo y gobierna las fuerzas de la naturaleza. Otra característica de los filisteos es la siguiente. Ojo, que reaccionan mal cuando las circunstancias son adversas. Reaccionan negativamente ante la adversidad. Y lo primero que hacen es que, fíjate lo que pasa, el arca la llevan a su país, y en la primera escena, Dios tira a su Dios. Dicen, bueno, no, vamos a llevar el arca a otra ciudad. Y se las llevan a los de Cron, a los de Gad y a varias ciudades. Y el arca de la alianza recorre varias ciudades. Y lugar a donde llega el arca, empieza la matazón de personas. Se mueren por acá, se mueren por allá. Todos empiezan a morir, empiezan a entrar plagas a su territorio. Pero pasa lo siguiente. Llega el arca a la ciudad de Cron, y en cuanto llega el arca, 30,000 se mueren. Y que hay una plaga de hemorroides y de ratones. De hemorroides, en serio. De hemorroides y de ratones. Y dicen los de Cron, no. El arca nos está trayendo maldición. Y se la llevan a los otros atarantados de otra ciudad. ¿Qué implica esto? Implica un tipo de cristiano que cuando las circunstancias le están yendo mal, dice, no, ya no quiero con Dios. Ya no. No es lo que yo esperaba. ¿Cuántos no hemos dicho así? Te va mal, y dice, no, ya mejor ya no voy a la iglesia, ya no quiero ser cristiano, ya nada. ¿Y por qué no dices, a ver, qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Que me está yendo como me está yendo. Muy diferente. Y le echan la culpa a Dios de sus broncas. No es así. Por supuesto, si tú dijiste, Señor, quiero estar contigo, quiero una alianza contigo, tarde o temprano el Señor te va a probar con circunstancias negativas para ver en dónde está tu corazón y cómo es tu corazón. No se me distraiga, hermano, por favor. Así es que estos hombres, en vez de escudriñar su vida, le rehuyen a la alianza con Dios.
Y dice, no, ahora el arca para allá. Yo ya no quiero tener la alianza con Dios en mi casa. Ahora para allá. Fíjate lo que pasa. En vez de escudriñarse, se excluyen. Esa no es la actitud correcta. ¿Qué otra cosa pasa con ellos? Empiezan a ver la mortandad y empiezan a tener temor de lo que está pasando. Y el temor los hace huir de la presencia de Dios. Los hace acobardarse frente a la presencia de Dios. Los hace rechazar la presencia de Dios y la alianza con Dios. Desde luego que cuando nos va mal, tenemos que reflexionar. Pero lo que menos debemos hacer es rehuirle a la presencia de Dios y alejarnos de Dios. Esa no es la actitud correcta. Siguiente cosa que hacen. Empieza a entrar en ellos un sentimiento de culpa. Sí, me está yendo mal seguramente porque esto, y se empiezan a culpabilizar por el mal resultado que están viendo. Hermano amado, ¿cuántos de nosotros, aparente y muy cristianamente, decimos, es que pasa esto y yo tengo la culpa, y te empiezas a echar la culpa? El sentimiento de culpa no es arrepentimiento. La culpa es culpa, pero no arrepentimiento. Así es que formulamos lo siguiente. Remordimiento sin entendimiento no es arrepentimiento. Otra vez, remordimiento sin entendimiento no es arrepentimiento. Hay cantidad de cristianos con sentimiento de culpa, pero que no están verdaderamente arrepentidos. El arrepentimiento solamente viene del entendimiento. El remordimiento viene por la presión social de que hiciste sentir mal a tu esposa y que no te quiere hablar y lloras, o llora la esposa y esto te hace manita de puerco sentimental. Pero yo no sé si estás arrepentido o nada más te remuerde la conciencia. El que está arrepentido cambia, y el cambio viene del entendimiento. ¿Del entendimiento de qué? Pregúnteme, ¿del entendimiento de qué? ¿De qué significa realmente tu alianza con Dios? Y entonces estos hombres, fíjate lo que pasa. Vamos a leerlos, que, insisto, no los apunté, pero ahorita los encuentro. Es en el capítulo 5, versos 6 al 12. Dice así: y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Avienta la bronca por allá. Es que te está yendo mal, pues porque eres cristiano. Ya no seas cristiano, ya salte de la iglesia. Mira, Dios ni te ayuda. Dios ni te ayuda. ¿A dónde está Dios? Si te amara, te ayudaría y no te iría tan mal. Y por lo tanto, la actitud es: ya no quiero nada con Dios. Separarse. Hermano amado, pero no te tienes que separar, te tienes que arrepentir. Y no se entiende, no es separarte, es arrepentimiento, estar convencido de que estás mal, eso es. Y la gente muy digna: ya me voy. Ay, pues, con 3 yemas, manito, te tardaste. No, mejor arrepiéntete, no te alejes, arrepiéntete. Pero es tan difícil arrepentirse, es tan difícil aceptar que estás mal. Es muy difícil. Y estos son
el tipo de cristianos que ni aguamazos entienden. ¿No entienden qué? Que se tienen que arrepentir. Prefieren alejarse, pero seguir montados en su mismo macho. Verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Pero no se arrepentían, se desafanaban. Hermano, si tú tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, no le dices: a ver, ya, mejor hay que divorciarnos. Arrepiéntete. No, ya cada quien por su lado. No, arrepiéntete. Hoy en día, ya por eso no se quieren casar, porque si no más tantito no se entienden cada quien por su lado. Esa no es una alianza. Eso no es lo que Dios va a respaldar. ¿Por qué se divorcian tanto hoy las personas? Porque tienen un compromiso con ellos mismos, no con las personas, no con el cónyuge. ¿Me sigue? Ok, no se me distraiga. Muy bien. Pero hay una diferencia entre los israelitas y los filisteos. Hasta aquí hemos insistido en sus similitudes. ¿Cuáles son sus similitudes principales? Que tienen una alianza o quieren una alianza, pero no entienden la alianza. ¿Me sigue? ¿Está aquí? Ok. Hay una diferencia entre ellos dos. Y usted así ponga cara de gusto y pregunte: diga, pastor, yo quiero saber, dígame, para que me anime. Pero así que se vea, yo quiero saber. Pues, así pues. Aquí está la diferencia. Primero de Samuel 6, versos 3 y 4. ¿Lo tiene? Ok. Primero de Samuel 6, versos 3 y 4. Dice así: ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino para... A ver. No, desde el 1, perdóneme. Ahí está. Los filisteos tienen el problemón. Se están muriendo por docenas, por centenas, por unidad de millar, lo que usted quiera. Están muriendo un montón. Y entonces, ante el problema, hacen lo siguiente. Dice así: estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Siguiente. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, ¿y a quiénes? A los adivinos. Fíjate a quiénes recurrieron los filisteos. A los adivinos. Diga conmigo: los adivinos adivinan. No saben, adivinan. Quiere decir que los adivinos no tienen certeza. Adivinan. Le andan adivinando. Ok. Hay montones de iglesias cristianas, no con pastores, con adivinos.
Hay muchísimas iglesias cristianas que no tienen pastores, tienen adivinos. ¿Qué hace un adivino, hermano? ¿Te adivina? No. El adivino te dice lo que quieres escuchar. Leo, hoy los astros dicen que Sagitario, la conjunción de Neptuno con no sé qué, te dicen lo que tu propio corazón quiere escuchar. No te confrontan. No te confrontan. Le dan rienda suelta a tus emociones, a tu corazón. Ese no es un pastor, ese es un adivino. Córrele de ahí. Los adivinos no saben, adivinan. Alimentan tu propio corazón ya confundido. El pastor, en cambio, te va a hablar la neta del planeta. Y la neta del planeta, aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Quieres conocer la diferencia entre un pastor y un adivino? El pastor te va a decir lo que está acá. No, pastor, es que vengo muy triste. Pues capaz que te va a dar una tunda para que se te quite la tristeza de veras. No así de, ay, por algo estás triste, pues no te hagas. ¿Qué andas haciendo? En el capítulo 7 de este primer libro de Samuel, vaya conmigo a los versos 3 y 4. ¿Quién está fumando? ¿No es aquí? Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, ¿quién les habló a los israelitas? Samuel. Fíjate, mientras que los filisteos fueron a consultar a los adivinos, los israelitas fueron a consultar a Samuel, que era su pastor. Y Samuel les dijo, a ver. No los consoló por toda la mortandad que había en Israel. No les dijo, sí, pobrecitos, cómo han sufrido. No les dijo eso. Les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor. El pastor los lleva al arrepentimiento. Les dice la neta cómo va. Hay una enorme diferencia. Así es que acepto y sé que nunca brillaré en sociedad. Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel los lleva al arrepentimiento genuino. La consecuencia del arrepentimiento genuino es el respaldo de Dios. Del arrepentimiento genuino, no del remordimiento, no de unas lagrimitas de cocodrilo, no, del arrepentimiento genuino. Y aquí hay una enorme diferencia. Por lo tanto, los filisteos son aquellos cristianos que ni aguamazos entienden. Y los israelitas son aquellos cristianos que entienden aguamazos, pero entienden. Yo les he puesto el ejemplo del perro, ¿no? Un perro que es entendido con un periodicazo o dos en el hocico bien dados, entiende. ¿Tú de cuál eres? ¿Cuántos periodicazos te hacen falta para que... O di, yo no, pastor, ya entendí. Tú di. ¿Mande? Ya con eso es suficiente, ¿verdad? El pastor no te va a decir el futuro, te va a decir tu presente. Así de sencillo. Así de
Hermano, si tú tienes a alguien quien te diga la neta, cállate y acepta. No la hagas de tos. No, sí, es cierto, ya. Nada, cállese. Cállese. Pero voy y cierro con el tercer tipo de cristiano. Primero de Samuel capítulo 6, versos 7 al 12. Dice así. Está la bronca tendida porque se están muriendo gente de los filisteos. Está la broncota. Y se mueren, y se mueren, y se mueren, y se mueren. Y llegan y le preguntan a los adivinos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y los adivinos les responden lo siguiente. Dice así. Haced pues ahora un carro. Pon mucha atención en este pedazo de la historia. Les dicen, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Siguiente. Tomaréis luego el arca del Señor y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Ojo, el arca de la alianza, que representa nuestro pacto con Dios, el arca de la alianza ahora iba a ser puesta sobre un carro, sobre una carreta, si ustedes quieren, pero la carreta tenía algo especial, que era una carreta nueva. Y además, no iba a ser conducida por ningún hombre, sino que la carreta iba a ser conducida ¿por quién? Por 2 vaquitas. Pero vacas muy especiales. Y al que tienes al lado como tú. No es cierto. Con todo respeto. Vacas muy especiales, con una característica la que las hacía muy especiales. Esas vacas nunca habían tenido un yugo sobre ellas. Es decir, nunca habían estado atadas por nada ni por nadie. Vamos a seguir leyendo. Dice así, y observaréis, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, los adivinos les dijeron, a ver, pongan el arca en un carro nuevo, en una carreta nueva, y que esa carreta nueva sea tirada por 2 vacas que nunca en su vida han tenido un yugo. Si esa carreta se va hasta la tierra de Israel derechito, quiere decir que Dios fue el que nos hizo este mal. Pero si la carreta se desvía, quiere decir que fue por accidente, que chance fueron otras cosas, una coincidencia la que nos provocó esta mortandad. ¿Me sigues? Dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, las amarraron del carro y encerraron en casa sus becerros. Siguiente. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Este es el tercer tipo de cristiano. ¿Cuáles son las características de este tercer tipo de cristiano? ¿Que tiene cara de vaca? No. Primer característica,
Primer característica. Su alianza con Dios está fundamentada, está puesta en principios nuevos. No puedes tener una alianza con Dios a tu manera. No puedes tener una alianza con Dios viviendo la vida como siempre la has vivido. Tu alianza con Dios debe de estar fundamentada en principios nuevos, en un carro completamente nuevo. Si tú quieres vivir la vida cristiana con tu sempiterna manera de pensar, con tu manera de pensar de siempre, no la vas a poder vivir, porque la vida cristiana exige fundamentos nuevos. Y por eso es tan difícil, porque la gente no entiende que le tiene que cambiar la mente. Para acercarse a Dios se necesita una mente completamente nueva. Si no hay mente nueva, no hay manera de que nuestra alianza con Dios esté bien fundamentada. Así que el cristiano de este tercer tipo es un cristiano que ha dicho: Señor, no sé nada, mi vida anterior la desecho completamente y ahora, Señor, quiero tener una vida nueva con principios nuevos. ¿Sabes cómo se llama eso? Nacer de nuevo. Dile al que tienes al lado: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tu carreta ya está muy vieja. Tus fundamentos ya están muy viejos. Tienes el mismo carácter que tenía tu papá, que tenía tu mamá, y eso está muy viejo. Tienes las mismas ideas que tu abuelito, que tu abuelita, y eso ya está muy viejo. Tus fundamentos tienen que ser completamente nuevos. Pero me gusta mucho mi carreta, pastor. ¿Está bien? Quédatela. Pero el arca de la alianza no puede estar sentada sobre eso que te gusta tanto. No le tengas amor o tanto amor, ni amor siquiera a tu vida vieja. Y luego dice que las vacas tienen una característica, que nunca antes hubieran tenido yugo. Hermano amado, no se puede vivir la vida cristiana atado. No puedes vivir la vida cristiana atado. Si tienes complejos, si tienes sentimientos atorados y enlatados, no puedes vivir la vida cristiana plenamente. Te van a estorbar. Necesitas ser desatado, necesitas estar liberado de todas las ideas, de todos los sentimientos, de todo el rencor, de toda la tristeza, de toda la amargura. Necesitas estar libre de esos yugos. No puedes tener una alianza con Dios atado, no puedes. Nunca vas a avanzar, nunca vas a avanzar. Ahora déjame decirte algo sobre las vacas. En el mundo civilizado como el nuestro, nos comemos a las vacas. En la India las adoran. Aquí no las comemos. Y estas vaquitas eran muy civilizadas. Y sabían algo. Las vacas, déjame decirlo así. Las vacas en el mundo civilizado saben algo desde que nacen. ¿Quieres saber qué saben? Que se las van a comer. Tarde o temprano nos las vamos a comer. Qué rico bistec, una rachera. Las vacas saben desde el día 1 de su nacimiento que van a dar leche para otros y que van a ser el plato fuerte de muchas personas.
Y los cristianos normales saben, porque los han engañado, de que Dios los va a bendecir, de que Dios los va a tener aquí. El tercer tipo de cristiano sabe que va a ser sacrificado y que tiene que poner su vida por esa alianza con Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. El tercer tipo de cristiano sabe que su vida no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Pregunto, ¿las vacas tienen sueños? ¿Las vacas tienen aspiraciones? ¿Las vacas tienen sentimientos? ¿Sí? ¿Tan tristes las vacas? Y hacen canciones así que tipo José José, ¿cómo? Les ponen música. Las vacas saben que su vida no es de ellas, que su vida va a ser puesta en un plato de sacrificio para que se las coman. Y por eso el cristiano le hace tanto de emoción, porque quiere vivir su vida, que lo traten bien a él, que lo consideren a él, que lo ayuden a él, que lo mimen a él, que lo consuelen a él, que lo bendigan a él, todo para él, pero no quiere ser como esa vaca tan simple que renunció a todo. Pregunto, ¿qué tipo de cristiano eres tú? El cristiano con principios nuevos, sin ataduras, sabe que su vida no es para su propio disfrute, sino para que el arca de la alianza, todo mundo vea cómo el arca de la alianza se pasea. Las vacas no importan, lo que importa es el arca de la alianza, date cuenta de eso. Te voy a decir qué. ¿Sabes por qué las vacas? ¿Sabes por qué las vacas no eran esclavas? O dicho de otra manera, ¿cómo puedo dejar de ser esclavo? ¿Cómo? Siendo vaca. Así es que este mensaje se puede llamar, sé vaca, no seas buey. Conste que dije con B, con B. Gracias, Ezequiel. Fue Ezequiel. No fue Ezequiel. Échenle la culpa a Ezequiel. Hermano amado, lo que nos hace esclavos es creer que tenemos un propósito. Lo voy a decir otra vez, lo que nos hace esclavos es creer que tenemos nosotros un propósito. El propósito es Él. Queremos que luzca Él, no nosotros. Y en las iglesias nos atarragan la cabeza con tu propósito y tu propósito. Es el propósito es Él, que se vea Él. De eso se trata, de eso se trata. La vida cristiana no puede estar centrada en nosotros, en lo que nos pasa, en lo que pensamos, en lo que queremos, en nuestros anhelos. No puede estar fundamentada la vida cristiana ahí, porque eso nos hace esclavos. Y en cambio las vaquitas van caminando derechito. Es el sueño de todo pastor. Así que derechito. Nadie les dijo a las vacas por dónde irse. El Espíritu Santo, principios nuevos, más libre, el Espíritu Santo conduce tu vida. Y las vacas, dice la Biblia que iban mugiendo, yo digo alabando. Pero derechitas, dice que no se apartaban ni a izquierda ni a derecha. Insisto, el sueño dorado de todo pastor. Ay, canijas vacas andan por allá, unas ya agarraron montes, ay, otra vez, mano. Ya dijimos que no son vacas, ¿va?
Diga conmigo, así somos los guiados por el Espíritu Santo. No la hacemos de tos, no nos desviamos, nada, derechitos, así, así, con la cabecita así, derechitos, para que el que se vea sea Dios. Pregunto si alguien está dispuesto a renunciar a sus sueños, a sus derechos, a sus aspiraciones, a sus anhelos. Si no hay alguien aquí interesado en renunciar, está bien, lo voy a entender. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.